Por eso, de eso se trata. Y para eso, para más, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, empieza a moverse un otro nivel espiritual. Y ese otro nivel espiritual es que no tan solo podemos orar en nuestro entendimiento, sino también el Señor nos quiere que oremos espiritualmente, y eso es en lenguas. Y te quiero llevar a varios pasajes, ahora sí, ya rápido, y llevándote a lo siguiente. Hechos 2:4 dice esto: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto en Jerusalén. En el día del Pentecostés estaban 120 discípulos. Los 120, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, y dice, y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces el Espíritu Santo obró hablando en otros idiomas, y eso lo necesitamos todo. Eso sucedió en el día del Pentecostés. En Hechos capítulo 10, verso 45 y 46, dice la palabra que el Señor envía a Pedro a la casa de un centurión romano en la ciudad de Cesarea, que está en la costa del mar Mediterráneo. Manda con un gentil, y los judíos no entraban a casas de los gentiles, pero el Señor lo envía ahí. Y dice que mientras está hablando, y dice, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Me gusta que dice don, porque la palabra don significa regalo. El regalo Dios se los dio a todas esas personas. Y dice, ¿y cómo supieron que habían sido llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo? Pues les oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces, una de las manifestaciones es que el Señor nos da un idioma nuevo para comunicarnos con Él. Es nuestra línea directa que Dios nos da. Importantísimo. Pero en esa línea directa, acuérdate, es como los teléfonos. Estamos siendo cargados. Cualquiera que dice, ay, no tengo no oro. No oro, no estás cargándote. Sabes que como cristiano no tienes fuerza espiritualmente. ¿Estás viviendo como cristiano? No. O un cristiano carnal, o un cristiano mediocre, un cristiano frío, un cristiano, y si se puede decir cristiano. Pero es importante cargarnos, y la forma de cargarnos es orando. Y por eso el Señor nos da otro nivel, que lo necesitamos, es con la llenura del Espíritu Santo. El Señor, y dice, y el Señor los llenaba, y el Señor les daba el que hablaran en otras lenguas. Y no tan solo aquí, sino también lo vemos en Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19, verso 6, dice esto. Después cuando Pablo, ahora te voy a decir, todos los otros antecedentes, el primero que te dije fue en Jerusalén. El segundo fue en Cesarea. Ahora está en Asia Menor. Y en Asia Menor, en lo que el día de hoy es parte de Turquía, en una ciudad llamada Éfeso. Y están en la ciudad de Éfeso, en Turquía. El día de hoy es una área completamente musulmana, árabe, completamente. Y entonces aquí está ahora Pablo. Y dice, después cuando Pablo les impuso las manos a unos discípulos de Apolos, les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, hablaron en otras lenguas y profetizaron. ¿Te fijas? ¿Por qué el Señor va a dar algo que no es necesario o que no es importante? Lo da porque es importantísimo. Te voy a decir algo, yo he salido de viaje. Y hay, todos los jóvenes saben de esos. Y hay cartuchos que sirven como
cargadores extras que en media hora, en una hora se carga el teléfono. Yo tengo 2 o 3 de esos. Por si me voy y que si no encuentro algo, me pongo a ese cartucho y sigo teniendo carga. Pero es una carga de reserva. ¿Cómo se llaman esos? ¿Power qué? Power Bandit. Bank. Ok, Power Bank. Muy bien. Entonces, tener eso. ¿Por qué? Porque de esa forma estás cargado. Entonces, lo que te estoy diciendo, lo que nos carga es la oración. Y lo que nos carga, el Power Bank, es la oración en el Espíritu. ¡Wow! Porque donde nos carga, ahora sí. Si tú quieres carga normal, ponte a orar. Gloria al Señor. Pero ¿quieres Power Bank? Ándale. Ponte a orar en el Espíritu, en lenguas. ¡Wow! Dale un aplauso de gratitud al Señor. Gloria al Señor. Entonces, qué hermoso tener el Power Bank. Entonces, ahora, y como te digo, cómo el Señor derramó su Espíritu y las vidas de esos discípulos nunca fueron las mismas, porque ahora habían recibido el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y de esto te quiero decir 3 cosas. Número 1, hablar en lenguas es un don para la comunicación con Dios en los momentos de devoción privada. Es un momento de intimidad, donde yo tengo, muchachas, hay algunas que a lo mejor tienen my diary, my secret diary, o sea que ahí pones todos los secretos y que nadie te los vea. Y hay algunos que hasta tienen llavecita. Hasta tienen llavecita para que nadie se meta contigo y que nadie pueda ver todos los secretos y todo lo que estás poniendo en esos diarios. Y se tiene esto. Eso es lo más privado. Qué hermoso que este tipo de comunicación es la forma más privada de comunicación entre tú y tu Dios. Donde nadie más se mete. Donde es mi relación personal con Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y en 1 Corintios capítulo 14, verso 14 y 15 dice esto. Pues si oro en lenguas, ¿quién está orando? Mi espíritu ora. Aquí dice, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¡Wow! Yo oro, está orando mi espíritu, pero yo no entiendo. Luego el que sigue, 15, dice esto. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Por eso necesitamos seguir orando normalmente con palabras, claro. Pero tenemos que orar en el espíritu. Es lo que dice. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aún cantando, te voy a decir, yo en forma personal, me encanta cantar en lenguas, porque utilizo la melodía del canto que se está cantando, pero en lugar de eso, yo empiezo a orar en lenguas, empiezo a cantarle esa misma melodía, pero en lenguas. Qué hermoso, qué hermoso. Y donde, ¿saben qué? Y cuando comienzo a hacer eso, acuérdate, es el Power Bank. Es el Power Bank. ¿Por qué? Porque el Señor te está llenando. Entonces, y es lo que necesitamos. Te voy a decir algo. Antes de preparar este mensaje para hoy, una de las cosas que yo estaba pensando y orando es, Señor, ¿de qué quieres que hable? Hablo para que no estén desanimados, para que no estén deprimidos, para que no estén tristes. Y eso hemos hablado quién sabe cuántas veces. ¿Y la solución cuál es? Pues andamos, acércate a Dios.
Pero ¿qué necesitamos? Otro nivel. El otro nivel tiene que ser el nivel del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser llenos. Y cuando somos llenos, entra una nueva comunicación con el Señor. Entonces, a este uso de lenguas, cuando yo hablo en lenguas, se llama orar en el Espíritu. ¿Y qué sucede? Es nuestro espíritu que ora a través de nuestra boca. Pero no entendemos porque es un idioma que Dios está poniendo para comunicarnos directamente con Él. Entonces es ese orar en el Espíritu. Y el que habla en lenguas, escúchame, no habla a los hombres. Está hablando con Dios. Es una línea directa con Dios. En 1 Corintios 14:2 dice esto. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios. ¿Te fijas? Solamente a Dios. Dado que la gente no podrá entenderle, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Es un secreto, pero entre tú y tu Dios. Qué hermoso que podemos tener esa relación con nuestro Dios, que le podemos decir, pero la única forma es orando en lenguas, orando en el Espíritu. Es como podemos llegar de esa forma. Y al hablar en lenguas, ¿cómo lo expresamos? Orando, cantando. Son las formas que podemos expresar esa comunicación delante de Dios. Y como ahorita decía, como segundo punto te quiero decir, aparte de que es una comunicación con Dios, el hablar en lenguas nos edifica o también nos fortalece. ¿Qué significa? Te da fuerzas. Yo nunca he conocido a un cristiano desanimado, lleno del Espíritu Santo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo nunca va a estar deprimido. Nunca va a estar desanimado. Porque está lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos? El hablar en lenguas edifica, se fortalece al creyente. En 1 Corintios 14:4 dice esto. La persona que habla en lenguas se fortalece. Ahorita te decía, ¿por qué hay cristianos débiles? ¿Por qué hay cristianos mediocres? Y la palabra mediocre es que vives a medias. Si le vas a echar ganas, échale ganas con Dios. No seas mediocre. ¿Y qué es echar ganas? Ser lleno del Espíritu Santo, que es un regalo si tú lo recibes. Y cuando lo recibes, también recibes ese nuevo idioma, esas lenguas. ¿Y qué hace esas lenguas? Como ahorita aquí Alberto nos decía, es el power bank, donde nos carga, donde ahora sí, ¿no te has fijado cuando algo se le acaba la batería? Empieza, o sea, como que empieza, se está muriendo. Y cuando, tengo una barra. Ya me puedo, ya me tengo que cargar, tengo una barra. Parece una desesperación tremenda. Tengo una barra. O sea, necesito cargarme. Y aquí dice, la persona que habla en lenguas se carga, se fortalece a sí misma. Pero el que dice una palabra de profecía también fortalece a la iglesia. Entonces, pero el hablar en lenguas nos fortalece, nos anima. En Judas capítulo 20 también dice esto. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Orar en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo nos edificamos? Con el poder del Espíritu Santo.
¿Y cómo es el poder? ¿Cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo? Una de las formas es hablando en otras lenguas. With your prayer language. Y es un idioma que no es tuyo, le pertenece a Dios, que nos lo da exclusivamente para nosotros comunicarnos con Él. Amén. Entonces es algo tremendo. Entonces por eso, y siempre yo veo esto. Personas que dicen, "Ay, me siento desanimado". La segunda pregunta, la pregunta es, ¿oras? Ay, no he tenido ganas de orar. Ya ni siquiera le pregunto si ora en el Espíritu, porque si no tiene ganas de orar, pues significa menos ora en el Espíritu. Entonces, ¿cómo está? Pues ahí cacheteando el suelo. Ahí está cacheteando el suelo. Ahí todo tirado. Ay, y lo, pobrecito de mí. Pobrecito, nadie me quiere, todo me sale mal. Ay, pobrecito, qué malos papás tengo. ¿Por qué no tuve a los papás cool que mis amigos tienen los papás bien cool? ¿Por qué son cool? Porque les dejan hacer lo que les pega la gana. Pero estos, ay, papá, ay, mamá, no saben nada. No saben no, sí saben. Y porque saben, te están cuidando, etcétera. Thank you, Jesus. Pero necesitamos las lenguas que hacen, nos fortalece, nos edifica, como dice su palabra. Qué hermoso. Nos está edificando. Entonces, por eso el uso primordial de las lenguas del Espíritu es para la edificación del que las practica. Pero en algunos medios cristianos, o sea, también le llamamos en tu tiempo devocional. ¿Qué es tu tiempo devocional? En tu tiempo de intimidad, donde tú estás con el Señor nada más. Entonces, la palabra viene de devoción. Yo le estoy mostrando mi devoción. ¿Cómo se la muestro? Si yo paso unos momentos al día leyendo la Biblia, orando, buscando el rostro de Dios. Si todo lo que haces con Dios es este momento, nada más que vienes aquí a la iglesia, esto no es suficiente. Es como decir esto. Yo mi teléfono, yo nada más lo cargo una vez a la semana. ¿Cuánto te va a durar? Algunos ni les dura un día, porque en ese día ya se les descargó el teléfono. Entonces no tienes juice, no tienes esa fuerza, ni siquiera para un día con el teléfono. Pero en la iglesia, ni siquiera, y si no vamos a la iglesia, qué bueno que, ahora voy a descansar de ir a la iglesia. Tú estás descansando. Es un martirio venir a la iglesia. No conoces a Dios. No conoces a Dios. Porque David decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es estar en su presencia. Te voy a decir, para mí el mejor tiempo de mi vida, aquí me encanta estar en la iglesia, pero el mejor tiempo de mi vida es cuando yo estoy solo con mi Dios. Que le digo todo. Que puedo hablar, que me puedo comunicar, que puedo derramar, de que sé, that He's backing me up, que Él es mi respaldo, y no tan solo mi respaldo, sino mi guía, donde, escúchame, si yo lo pongo de esa manera, mi vida está asegurada. Está asegurada. Ahora que vamos a tener problemas todos. Siendo cristiano, no siendo cristiano, como quiera, todo mundo vamos a tener problemas. Pero qué hermoso tener problemas con mi Dios. ¿Por qué? Porque con mi Dios, Él está conmigo a través de cada una de esas situaciones. Y te voy a decir, la diferencia es que el Señor Jesús es invencible. Él nunca
ha perdido ninguna batalla. Y si Él está conmigo, yo nunca voy a perder la batalla, sino siempre voy a seguir adelante. Entonces dice, queridos amigos, deben edificarse. Y eso es con el poder del Espíritu Santo y manifestándose hablando en otras lenguas. Y también nos carga, nos da fuerza, pero también aumenta nuestra fe. Porque la fe es una fuerza espiritual que se ejerce desde nuestro espíritu y no en nuestra mente. Cuando estamos orando y empezamos a orar en el espíritu y comenzamos a orar en otras lenguas, nos somos fortalecidos, pero también aumenta nuestra fe. Creemos en el Señor. Ahora no sé cómo el Señor le va a hacer, pero descanso en Él. Estoy seguro. Estoy que Él nunca me ha abandonado y nunca me va a abandonar. Y Él siempre me va a guiar. Entonces tengo esa seguridad. Aumenta la fe. Es lo mismo. Personas que dicen, ay, no sé. Es que tengo muchas dudas. Es que tengo tantos pensamientos. Te falta orar. No oras. No oras. Porque cuando oras, aún orando en tu entendimiento, aumenta la fe. Pero claro, que si tú aumentas tu oración orando en el Espíritu, it's a booster, it's a power bank. No, y ahora sí, prepárate, porque somos revestidos de fuerza y de fe. Amén. Gloria al Señor. Y por último, te quiero decir que el hablar en lenguas es un medio a través del cual el Espíritu Santo intercede por nosotros en oración. Hay veces que, yo creo que a todos nos ha pasado, que hemos orado y no pasa nada. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Dios no me escuchó? No, Dios no está sordo. Dios escucha a todos y perfectamente. Pero ¿por qué no me contestó? En algunos momentos es porque en ocasiones oramos y oramos mal. En otras ocasiones el Señor nos escucha, pero el Señor va a contestar a su tiempo, conforme a su voluntad. Entonces, por esa razón, hay veces que, ay no, pues ¿para qué oro? No pasa nada. No pasa nada, pues ¿para qué oro? No, pero cuando oramos es a través del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo intercede por nosotros en oración. En Romanos 8:26 dice esto. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Te fijas? El mismo Espíritu Santo está orando. Por eso es de que tiene que utilizar más allá de nuestro entendimiento, nuestra mente analítica. Es el poder del Espíritu que entonces empieza a orar lo que se debe de orar, conforme su perfecta voluntad, conforme el Espíritu de Dios. Y ahí no hay equivocación. No hay equivocación. Y por eso es que cuando oramos, y cuando oramos en el Espíritu, estamos orando su perfecta voluntad. Aunque no sepa exactamente qué oramos, pero eso es lo que a mí me pasa. Yo oro y oro en el Espíritu. Empiezo a orar en lenguas. Y después de un rato termino de orar, me siento tan tranquilo. Me siento fortalecido. No sé qué va a pasar, pero sé que Dios está en control, no yo. Yo hice lo que tenía que hacer. ¿Y qué hice? Estar en comunicación con Dios. Y que el Espíritu Santo me utilizara para orar su voluntad. Por eso aquí dice que el Espíritu Santo nos ayuda aún a orar. Entonces, por eso es buenísimo e importantísimo que oremos de esa forma. Y en Efesios 6:18
6, 17 y 18. Vamos ahora, desde el 17, por favor. Pero no, discúlpeme. Efesios 6, 18. Dice esto: oren en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Orar en lenguas. De vez en cuando, dice. En todo momento. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Cómo? Pero se dice que si oramos en el Espíritu no sabemos lo que estamos orando. Y si estamos orando por los creyentes, ahí sí. ¿Cómo es eso? Te lo voy a explicar. Muchas veces se ora en el entendimiento, pero se ora en el Espíritu. Como por ejemplo aquí dice oración por todos los creyentes. Entonces yo empiezo a pensar, Señor, yo te pido por Mundo de Fe McKinney, por cada hombre, cada mujer, cada joven. Y yo estoy orando en español, en mi mente, estoy orando estas palabras. Señor, bendícelos. En mi mente, pero en mi boca, sin poner atención en mi boca, yo empiezo a hablar en lenguas. Y estoy orando en el Espíritu, pero en mi mente, en el entendimiento, yo estoy orando en el entendimiento. Como puedo estar, Señor, en el nombre de Jesús, bendice la hashash samarakiara tansanakura mahashia. Así ara cantan yara basala, hasatan yara, yura mashienta marahasali yara tansu. Y uno empieza, pero yo estoy articulando palabras en español, pero estoy dejando, sin poner atención, que estoy articulando con mi boca. Eso es orar en el entendimiento, pero también estoy orando en el Espíritu. ¿Y cuándo? Todo el tiempo, todos los momentos, todo cuando... ¿Y sabes lo que sucede cuando empezamos a orar en el Espíritu? Que ya no es mi tiempo devocional de un ratito. Yo hay veces que voy en el carro y voy solo y empiezo a orar en el Espíritu. Empiezo a orar. Porque dice en todo momento. Empiezo a aprovechar el momento. ¿Y sabes lo que sucede? Eso te ayuda a enfocarte en Dios. Eso te ayuda a seguir conectado con Dios, a seguir buscando la bendición de Dios. No, que algunos están tan enfrascados en tu trabajo, en tu escuela, en tus quehaceres. Estás duro y trabajando y peleándote en tu escuela, peleándote en tu trabajo, peleándote con todo mundo y luchando, y esto te salió mal, y ahí estás oyendo las noticias, la política, todo mundo, unos en contra de otros, unos son perversos, otros son extremistas, y todo mundo, o sea, tanto ruido. Y en lugar de todo eso y de perderte todo eso, orando en todo tiempo y orando en el Espíritu. ¿Y qué significa? Eso me nivela. En inglés, I get grounded. Because if not, yo diría en español, agarré monte. Ya me fui en la carne. Pero lo que me mantiene es estar en comunión con Dios. Y qué bonito es poderlo hacer con este nuevo idioma que el Señor nos da. Entonces, por eso, ora en el Espíritu, no de vez en cuando, en todo tiempo. Entonces, si estamos hablando, orar en el Espíritu es orar en lenguas. Me da fuerza, me da fe. Orar en el Espíritu es en todo momento. Ahora te puedes entender por qué tú no tienes quizás una vida cristiana exitosa. ¿Por qué? Porque quieres vivir como el mundo. Porque es lo que has visto. Y porque algunos de los que están aquí, estás aquí presente,
pero tienes tu pie completamente en el mundo. Y por eso comencé el día de hoy diciéndote: si tú piensas que lo mejor es todo lo que el mundo te ofrece, un día esos que creías que eran amigos no son amigos, y te van a dar la espalda y van a hablar mal de ti y van a hacer tantas cosas, y esos amigos van a ser derribados. Pero, y como te mencioné al principio, un día toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Y eso significa tú. Y eso significa tus amigos y tus amigas, todos. ¿Qué mejor el día de hoy, por tu propia voluntad, decirle: Señor, yo no quiero dar el paso para atrás, yo quiero más de ti, yo quiero, Señor, lléname con el poder de tu Espíritu Santo, y no tan solo dame el don de lenguas, no tan solo el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, profecía, los 9 dones espirituales que habla 1 Corintios capítulo 12. ¿Cuáles son los 9 dones? Imagínate, para comenzar, son los dones del Espíritu Santo, no son míos ni tuyos, son del Señor. Que cuando el Espíritu Santo reposa, entonces se manifiestan los dones sobrenaturales. ¿Y cuáles son? Los dones de poder, milagros, sanidades. Y milagros, sanidades, gracias, y fe. Quiero decirte, y no es para ufanarme, una ocasión, y porque lo necesitaba, yo oré para que dejara de llover, para que los cielos se abrieran. Al momento de estar hablando, dejó de llover y los cielos se abrieron. Y lo que le pedí al Señor por tanto tiempo que no lloviera, exactamente eso no llovió. Al finalizar, se cerraron los cielos y comenzó otra vez a llover. ¡Ay, soy muy bueno! No, es el poder del Espíritu Santo. ¿No entiendes el poder sobrenatural tan grande? No hay nada en el mundo que se compare a Dios. Y ese Dios tan grande ahora quiere vertir su presencia y su unción, no para ufanarse con todo mundo, sino para hacer bendición. ¿Y sabes por qué el Señor hizo eso? Porque yo le estaba pidiendo en Playa del Carmen, México, y estábamos predicando la palabra de Dios en la plaza principal de Playa del Carmen, y empezó a llover. Fue un grupo aquí de Dallas a Playa del Carmen a predicar. Y sabes qué? Que en esa tarde, por esa oración, y esa oración de fe, y esa oración sobrenatural, cientos de personas recibieron a Cristo. Para eso es el Espíritu Santo, para que el Señor se manifieste en nosotros y podamos alcanzar a más personas para el Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor.